En el evento de trabajo de mi esposo, lo sorprendí coqueteando con su compañera de trabajo mientras yo bailaba sola, y él fingía no verme. Cuando lo enfrenté, se burló con desdén: no estoy atado. Puedes quedarte o irte, pero no voy a cambiar. Mientras me alejaba, sentí una mezcla de traición y empoderamiento. Su arrogancia le costaría todo. Vi cómo los brazos de mi esposo rodeaban la cintura de otra mujer, sus labios rozando la oreja de ella mientras se balanceaban al ritmo de una música que ya no podía oír por encima del rugido en mi cabeza. La copa de champán en mi mano temblaba, el líquido dorado chapoteaba contra el cristal mientras Mason echaba la cabeza hacia atrás y se reía de algo que Abigail había dicho. Hacía meses que no se reía así conmigo. 12 horas de pie en el Pete's Diner me habían dejado ampollas que me ardían contra los tacones que rara vez usaba. Me había duchado a toda prisa, luché con un rímel que no paraba de formar grumos porque mis manos no dejaban de temblar por el agotamiento, y me embutí en un vestido que había ahorrado durante 3 semanas para comprar. Todo para quedarme sola en la cena anual de logros de ventas de su empresa, invisible incluso en una sala llena de gente. ¿Más champán? Un camarero se detuvo a mi lado, con la bandeja extendida. Negué con la cabeza, mi garganta estaba demasiado apretada para articular palabras. Mi anillo de bodas reflejó la luz cuando agarré mi copa. El pequeño diamante, nada que ver con las piedras resplandecientes que adornaban los dedos de las colegas de Mason. 6 turnos dobles seguidos habían proporcionado el dinero para el nuevo traje de Mason, el que ahora se apretaba contra el vestido de lentejuelas de Abigail mientras seguían bailando. Él había insistido en que lo necesitaba para dar la imagen de futuro director de ventas. Le entregué el dinero de mis propinas sin dudarlo, creyendo en sus sueños como siempre lo había hecho. Claire, al final lo conseguiste. Sandra, la gerente de la oficina de Mason, apareció a mi lado. Su sonrisa compasiva me dijo que se había dado cuenta de lo que yo estaba observando. No estaba segura de que vinieras. Mason dijo que podrías estar trabajando esta noche. Se me encogió el estómago. Les dijo que no vendría después de todos los arreglos que había hecho para cambiar de turno. No me lo perdería, logré decir, con la mentira amarga en mi lengua. Mason ha estado trabajando mucho para conseguir este ascenso. Aunque nuestro departamento no podría funcionar sin él, asintió Sandra, sorbiendo su bebida. Aunque, entre nosotras, últimamente ha estado distraído. La llegada de Abigail ciertamente ha cambiado la dinámica. Mis ojos volvieron a la pista de baile donde Mason ahora tenía su mano apoyada en la parte baja de la espalda de Abigail, sus dedos extendidos de forma posesiva contra el vestido de ella. El mismo gesto que había usado conmigo cuando empezamos a salir hace 5 años, antes de la hipoteca, antes de que sus ambiciones consumieran nuestra relación, antes de que me convirtiera en el personal de apoyo de su vida personal. Con permiso, le susurré a Sandra, dejando mi copa en una mesa cercana. El camino hacia la pista de baile pareció interminable. Cada paso enviaba un dolor punzante a través de mis arcos, una manifestación física del dolor que se extendía por mi pecho. Las parejas se movían a mi alrededor, sus risas y conversaciones creaban una burbuja asfixiante que no podía penetrar. Llegué a ellos justo cuando la canción cambió. Mason estaba de espaldas a mí, con toda su atención puesta en Abigail, cuyos ojos se abrieron ligeramente cuando se dio cuenta de que me acercaba. Ella no retrocedió, no quitó su mano del hombro de él. Mason. Mi voz era más firme de lo que esperaba. Se giró, un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de asentarse en algo más difícil de leer. Claire, no te vi llegar. Evidentemente, la palabra se me escapó antes de que pudiera filtrarla. Los labios rojos de Abigail se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa. Debes de ser la esposa. Mason me ha hablado mucho de ti. La mentira era transparente. Mason apenas había reconocido mi existencia en la fiesta de Navidad de la oficina 6 meses atrás. Dudaba que su nueva ejecutiva de cuentas supiera algo de mí más allá de mi nombre, si es que lo sabía. Necesito hablar con mi esposo, dije, con la mirada fija en Mason. ¿En privado? Mason suspiró, el sonido cargado de fastidio. Estamos en medio de una discusión sobre la cuenta de Westbrook. ¿En la pista de baile? La pregunta se me escapó, afilada y quebradiza. Su mandíbula se tensó, el músculo trabajando bajo su piel recién afeitada.
De acuerdo. 5 minutos. Me siguió hasta un rincón relativamente tranquilo cerca de la salida de emergencia, el letrero rojo proyectando un resplandor apropiadamente ominoso sobre nosotros. Detrás de él, podía ver a Abigail observando, sin siquiera fingir mirar a otro lado. ¿Qué está pasando?, pregunté, odiando lo débil que sonaba mi voz. ¿De qué estás hablando? Mason miró su reloj, el que había ahorrado durante 3 meses para comprarle la Navidad pasada. No me insultes fingiendo. Llevo aquí parada 45 minutos mientras tú apenas te has separado de su lado. Exhaló bruscamente. Esto es un evento de trabajo, Claire. Estoy haciendo contactos. ¿Así lo llaman ahora? Las palabras me quemaron la garganta. Porque desde donde yo estaba, parecía más un juego previo que hacer contactos. Su expresión se endureció, sus ojos se entrecerraron. Estás exagerando. Esto es importante para mi carrera. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestro matrimonio? La mirada de Mason se desvió más allá de mí, de vuelta hacia la fiesta donde Abigail todavía permanecía. Mira, no tengo tiempo para este drama ahora mismo. El director regional está aquí, y necesito causar una buena impresión. Respóndeme, insistí, acercándome. ¿Qué está pasando con nosotros? Por un momento, algo brilló en su rostro. Culpa, quizás, o vacilación. Luego desapareció, reemplazado por una fría indiferencia. No estoy atado. Puedes quedarte o irte, pero no voy a cambiar. Pronunció las palabras con una crueldad casual que me dejó sin aliento. Así soy yo, Claire. Esta es la vida que quiero. Si no puedes soportarlo, ese es tu problema. El suelo pareció moverse bajo mis pies. 5 años de matrimonio, 3 años de turnos dobles para apoyar su carrera. Innumerables noches pasadas sola mientras él trabajaba y ascendía y construía una vida que cada vez tenía menos espacio para mí. Tu problema, repetí, aturdida. Volvió a mirar su reloj. Tengo que volver. La entrega de premios empieza en 20 minutos y se espera que vaya. Me hice a un lado, mi cuerpo moviéndose en piloto automático. Mason dudó solo un segundo antes de enderezarse la corbata que planché esta mañana con las manos en carne viva por el agua de fregar, y caminar de regreso a la fiesta, hacia Abigail. No miró hacia atrás. Lo vi irse, sintiendo que algo dentro de mí se cristalizaba. No romperse. Romperse implicaba debilidad, hacerse añicos. Esto era diferente. Esto era un endurecimiento, un fortalecimiento, una transformación en algo nuevo y desconocido. Mientras me dirigía hacia la salida, con las piernas llevándome de alguna manera hacia adelante a pesar del entumecimiento que se extendía por mi cuerpo, me encontré con la mirada de Sandra al otro lado de la sala. La lástima en su expresión podría haberme aplastado hace una hora. Ahora apenas la noté. La arrogancia de Mason le costaría todo, pero no porque yo se lo fuera a quitar. No, él mismo lo perdería, pieza por pieza, mientras yo eliminaba sistemáticamente los cimientos sobre los que había construido su éxito, yo. El trayecto a casa desde el lugar del evento fue una neblina de luces de la calle y sollozos silenciosos. Agarré el volante de nuestro Honda de segunda mano, el coche que Mason había considerado suficientemente bueno para mí mientras él conducía el BMW de arrendamiento en cuyos pagos yo ayudaba. La radio apagada, las ventanillas subidas, solo el sonido de mi respiración entrecortada llenando el pequeño espacio mientras intentaba procesar lo que había sucedido. Mason no volvería a casa esta noche. Conocía su rutina lo suficientemente bien. La cena de ventas se convertiría en copas, y luego alguien sugeriría un club o un bar donde ocurría el verdadero networking. Llamaría sobre las 2 de la madrugada, con la voz arrastrada, preguntando si podía recogerlo, o peor, no llamaría en absoluto. Nuestra modesta casa de 1 planta y 2 dormitorios se sentía cavernosa cuando entré. El silencio presionaba mis oídos mientras me quitaba los dolorosos tacones y encendía la luz de la cocina. Los platos del desayuno todavía estaban en el fregadero, la taza de café de Mason y el plato de los huevos con bacon que le había preparado antes de salir corriendo a mi turno de la mañana. Había estado demasiado ocupada ayudándolo a prepararse para su presentación como para limpiar. No los lavé ahora.
En su lugar, caminé hasta nuestro despacho en casa. La pequeña habitación convertida donde Mason guardaba sus archivos de trabajo y yo pagaba nuestras facturas. Mi cuerpo se movió en piloto automático mientras abría el archivador y sacaba la carpeta etiquetada como hogar. Dentro había extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, documentos de la hipoteca, el rastro documental de nuestra vida juntos. Los extendí sobre el escritorio, los números bailando ante mis ojos hasta que me obligué a concentrarme. La hipoteca estaba a nombre de ambos. Los servicios públicos también. Pero el contrato de arrendamiento del BMW estaba únicamente a su nombre, aunque mis cheques de pago cubrían la mitad del pago mensual. Nuestra cuenta corriente conjunta mostraba un patrón del que ni siquiera me había dado cuenta hasta ahora. Mis depósitos eran constantes, regulares. Los suyos eran mayores pero esporádicos, y nuestros retiros contaban su propia historia. Cargos de restaurantes y tiendas de ropa que nunca visité. Salidas de golf de las que nunca había sabido. Abrí mi aplicación bancaria y revisé nuestra cuenta de ahorros, la que habíamos empezado para emergencias y oportunidades, como había dicho Mason. El saldo era más bajo de lo que recordaba. Al revisar las transacciones recientes, encontré un retiro de hace 2 semanas. $3.000. Sin nota, sin explicación. Más o menos en la misma época en que Abigail se había unido a la empresa. Se me hizo un nudo en la garganta al pasar al extracto de nuestra tarjeta de crédito. 3 cargos en la joyería Stillwells. Una reserva de hotel en Chicago para el mes que viene. Una conferencia de ventas a la que Mason había mencionado que necesitaba asistir solo porque la empresa no cubriría a un cónyuge. Había sido una tonta. No dormí esa noche. Me tumbé en el sofá de la sala de estar, sin querer enfrentarme a nuestra cama, viendo girar el ventilador de techo mientras calculaba mentalmente años de apoyo financiero, trabajo emocional y oportunidades sacrificadas. A las 3:17 de la madrugada, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Mason. Me quedo en casa de Jeff. Gran avance con la cuenta de Westbrook. Hablamos mañana. Jeff era su director de ventas. Sabía, sin necesidad de comprobarlo, que vivía en la dirección opuesta a la que mostraba la ubicación de Mason en nuestra aplicación de seguimiento telefónico compartido, la función que habíamos activado por seguridad hace años. El punto azul lo situaba en el centro de la ciudad, cerca de los apartamentos de gran altura donde Abigail había mencionado que vivía durante una conversación que había escuchado al principio de la fiesta. Cuando mi despertador sonó a las 5:30 de la mañana para mi turno de la mañana, seguí mi rutina con precisión mecánica, ducha, uniforme, café. Pero en lugar de preparar el desayuno para 2, preparé solo lo suficiente para mí. El pequeño acto de rebelión se sintió a la vez insignificante y profundo. En la sucursal del First National Bank que abría a las 8 de la mañana, me senté frente a una banquera personal llamada Tanya, mi uniforme de camarera incongruente entre la multitud de empresarios matutinos. Me gustaría abrir una cuenta corriente separada, dije, deslizando mi identificación sobre el escritorio. Solo a mi nombre. Sus dedos teclearon eficientemente en su teclado. ¿Le interesa algún tipo de cuenta en particular? Algo con comisiones mínimas con la que pueda configurar el depósito directo. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. A las 8:45 de la mañana, tenía una cuenta nueva, una tarjeta de débito temporal y formularios para cambiar mi depósito directo en el restaurante. Tanya había sido amable, no hizo preguntas cuando mencioné que quería mantener mi información financiera privada. La mirada de complicidad en sus ojos me dijo que ya había ayudado a mujeres como yo antes. En el Pete's Diner, mi gerente, Dave, levantó las cejas cuando solicité el cambio de depósito directo, pero firmó el formulario sin comentarios. Sin embargo, hizo una pausa antes de devolvérmelo. ¿Todo bien, Claire? Pareces como si no hubieras dormido. Forcé una sonrisa. Solo algunos ajustes domésticos. Durante mi hora de almuerzo, llamé a la compañía de la tarjeta de crédito y solicité extractos detallados del último año, pidiendo que los enviaran a una nueva dirección de correo electrónico que había creado esa mañana. No podía quitar mi nombre de la cuenta sin la aprobación de Mason, pero podía supervisarla más de cerca. Esa tarde, me encontré notando cosas en nuestra casa que antes había pasado por alto. Como la sala de estar estaba organizada en torno a la consola de videojuegos de Mason.
Como mis libros estaban metidos en una estantería de esquina mientras sus recuerdos deportivos dominaban la librería principal. Como incluso las tazas de café estaban organizadas con sus favoritas al frente del armario. Moví mi taza al frente. Cuando Mason finalmente llegó a casa a la hora de la cena del día siguiente, sin afeitar y oliendo a colonia rancia, apenas notó los pequeños cambios. No comentó sobre la cafetera vacía que normalmente lo esperaba. No mencionó el plato del desayuno que faltaba. No pareció darse cuenta de que había reorganizado las revistas en la mesa de centro, colocando mi suscripción de cocina encima de sus revistas deportivas. Un par de días duros, murmuró, dejando su maletín junto a la puerta donde normalmente lo recogería y lo colocaría en el despacho. Se quedó allí, sin reclamar. Pero la cuenta de Westbrook está prácticamente cerrada. La mayor comisión del año. Felicidades, dije, continuando con el doblado de la ropa. Solo mi propia ropa estaba ahora en la cesta, la suya permanecía sin lavar en el cesto de la ropa sucia. ¿Qué hay para cenar? Se aflojó la corbata, sus ojos ya dirigiéndose hacia el mando a distancia del televisor. Lo que sea que estés preparando, me levanté, recogiendo mi ropa cuidadosamente doblada. Yo comí antes. Mañana tengo turno doble. Necesito dormir. Un destello de confusión cruzó su rostro, pero simplemente se encogió de hombros y cogió su teléfono, probablemente para pedir comida a domicilio. No se había dado cuenta de que mi anillo de bodas ahora estaba en mi joyero en lugar de en mi dedo. No se había dado cuenta de que había cambiado la contraseña de mi ordenador portátil personal. No había visto que había quitado mi información de contacto de emergencia de su cartera y la había reemplazado por el número de su madre. Mason permaneció ajeno a mis cálculos silenciosos, al libro de cuentas invisible que estaba equilibrando con cada hora que pasaba. De la misma manera que había sido ajeno a mi valía durante años. 2 semanas después de mi nuevo acuerdo financiero, me encontré sonriendo genuinamente por primera vez desde la cena de la empresa. La señora Jenkins, una clienta habitual de los martes por la mañana en el Pete's Diner, acababa de deslizar un crucigrama sobre el mostrador hacia mí durante un momento de tranquilidad. Hoy pareces diferente, cariño, dijo, golpeando su taza de café con su esmalte de uñas rojo desconchado. Menos oculta. Le serví una recarga, considerando sus palabras. ¿Oculta? Siempre tenías un muro levantado. Todo sonrisas y, sí, señora, pero nada real detrás. Removió la crema en su café. Hoy, pareces cansada, pero pareces real. No me había dado cuenta de cuánta energía había estado invirtiendo en mantener las apariencias, no solo para Mason, sino para todos. El esfuerzo de fingir que todo estaba bien se había normalizado tanto que no lo había reconocido como un trabajo. Mi esposo y yo estamos tomando un poco de distancia, admití, las palabras sintiéndose extrañas en mi lengua. Aún no se las había dicho en voz alta a nadie. La señora Jenkins asintió, sin sorprenderse. Supuse que algo estaba pasando. Dejaste de usar tu anillo la semana pasada. ¿Había sido tan obvio? Miré mi dedo desnudo. La ligera marca del bronceado era la única evidencia de lo que había estado allí. No te preocupes tanto, se rió entre dientes. La mayoría de la gente no se fija en mucho más allá de sus propias tazas de café. Yo simplemente presto atención. Esa conversación abrió algo en mí. No una avalancha de confidencias. Todavía tenía mi dignidad, pero sí una bajada gradual de la máscara que había llevado durante tanto tiempo. Cuando el señor Peterson comentó que sus huevos estaban perfectos como siempre, admití que últimamente había estado distraída y me alegraba de que hubieran salido bien. Cuando la hora punta de la mañana me dejó agotada, no oculté mi cansancio detrás de una sonrisa forzada. Extrañamente, los clientes respondieron con una calidez más genuina. Las propinas habituales aumentaron. El profesor de secundaria que corregía exámenes en la mesa 7 comenzó a guardarme el crucigrama de su periódico. Pequeñas amabilidades aparecieron cuando dejé de fingir que no las necesitaba. En una tarde de jueves particularmente ajetreada, estaba haciendo malabares con 6 mesas cuando un hombre de unos 50 años se sentó en el mostrador, observando el flujo del restaurante con interés en lugar de impaciencia. Pidió un café y el plato del día, y luego continuó observando mientras me movía entre los clientes.
Manejas la sala como un director con una orquesta, comentó cuando le rellené el café. Me reí, limpiando la condensación de una jarra de agua. Si esto es una orquesta, nos faltan la mitad de los instrumentos. Nos falta personal de nuevo. ¿Lo compensas bien? Extendió su mano. Frank Mercer. Claire, respondí, estrechándosela brevemente antes de apresurarme a entregar una bandeja de hamburguesas a la mesa 3. Cuando volví para recoger su plato, Frank me entregó su tarjeta de visita. Soy el dueño del Riverfront Grill en la calle Spruce. He estado observando cómo trabajas. Tienes un don para este negocio. Guardé la tarjeta en el bolsillo de mi delantal con un educado gracias, asumiendo que era solo un bonito cumplido de alguien que entendía la industria. Pero Frank regresó al día siguiente y al día siguiente. Cada vez se sentaba en el mostrador, pedía algo diferente y observaba las operaciones del restaurante con ojo profesional. En su cuarta visita, se quedó hasta que terminó mi turno. ¿Tienes un minuto para hablar?, preguntó mientras colgaba mi delantal. Nos sentamos en un reservado de esquina mientras el personal de la tarde tomaba el relevo. Frank no perdió el tiempo con charlas triviales. Necesito un subgerente que entienda las operaciones de sala, dijo, removiendo su café. Alguien que pueda manejar la presión, gestionar al personal y aún así recordar que a la señora Wilson le gustan los limones extra con su telado. Parpadeé, segura de haber entendido mal. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Formación para un trabajo, aclaró. Empezarías a tiempo parcial mientras continúas aquí, aprenderías la parte de gestión y veríamos a dónde nos lleva. La gestión de restaurantes es diferente de servir. Más quebraderos de cabeza, diferentes recompensas. La oportunidad quedó suspendida en el aire entre nosotros. Inesperada, no solicitada y extrañamente alineada con la nueva dirección que estaba tomando mi vida. No tengo ninguna experiencia en gestión, dije. Frank se encogió de hombros. Yo tampoco cuando empecé. Pero tienes instinto. Eso cuenta más. Prometí pensarlo, mi mente ya calculando cómo podría organizar mi horario. Los ingresos extra acelerarían mi plan de independencia financiera, y las habilidades me darían opciones que no había considerado antes. Mientras tanto, en casa, la atmósfera había cambiado drásticamente. Mason finalmente se había dado cuenta de los cambios en nuestra rutina, principalmente porque le afectaban directamente. El frigorífico contenía menos de sus comidas favoritas. Sus camisas de vestir permanecían sin lavar a menos que él mismo se encargara de ellas. La lista de tareas pendientes que yo siempre mantenía en el frigorífico había desaparecido por completo. Una mañana, mientras buscaba frenéticamente calcetines limpios, Mason estalló. ¿Qué demonios te pasa últimamente?, exigió, cerrando un cajón de un portazo. Ya nada funciona en esta casa. Continué comiendo mi tostada, impasible ante su arrebato. Las cosas funcionan bien. Simplemente no funcionan automáticamente para ti. Su expresión habría sido cómica en otras circunstancias, una mezcla de confusión e indignación. Tengo la reunión con Peterson en 30 minutos. No encuentro mis calcetines azules ni la carpeta con las notas de mi presentación. En el pasado, habría saltado, localizado ambos artículos, probablemente donde los había dejado, y lo habría despedido con una taza de café para llevar. En cambio, di otro bocado a mi tostada. Tus calcetines probablemente estén en el cesto de la ropa sucia donde los dejaste. Las notas de tu presentación podrían estar en tu maletín. Bebí un sorbo de mi café. O tal vez las tenga Abigail. El color desapareció de su rostro. No había mencionado su nombre desde la cena, había evitado cuidadosamente cualquier referencia a esa noche. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, respondí con calma. Solo pensando en voz alta. Se fue de mal humor, sin calcetines que combinaran con su traje y sin las notas exhaustivas que siempre le ayudaba a preparar antes de reuniones importantes. Más tarde esa noche, llegó a casa inusualmente apagado. La reunión no fue bien, murmuró, dejándose caer en el sofá. Yo seguí leyendo mi libro sobre gestión de restaurantes que Frank me había prestado. Qué lástima. A medida que pasaban las semanas, las quejas de Mason sobre el trabajo aumentaban.
La cuenta de Westbrook era más complicada de lo esperado. Su director de repente estaba microgestionando todo. La presentación que había hecho tuvo dificultades técnicas. Lo que él no reconocía era que las dificultades técnicas era yo, o más bien, mi ausencia. Nadie corregía sus propuestas en busca de errores tipográficos. Nadie creaba sus diapositivas de PowerPoint con las animaciones que le gustaban. Nadie le recordaba los cumpleaños o las preferencias de los clientes o qué puntos de conversación habían funcionado en reuniones pasadas. El sistema de apoyo invisible en el que se había apoyado había desaparecido, y su carrera mostraba las grietas. Mientras tanto, empecé a pasar 2 tardes a la semana en el Riverfront Grill, siguiendo a Frank como su sombra y absorbiendo todo lo que podía sobre la gestión de inventario, la programación del personal y los costes de los alimentos. El trabajo era desafiante de una manera que servir nunca lo había sido, utilizando músculos diferentes, tanto literales como figurados. «Eres una profesional en esto», comentó Frank una noche después de que mediara con éxito en una disputa entre un camarero y el personal de cocina. «Ves el panorama completo, no solo tu rincón». Me di cuenta de que había estado viendo el panorama completo durante años, gestionando nuestro hogar, la carrera de Mason, nuestras finanzas, mi propio trabajo. Había estado practicando estas habilidades todo el tiempo, solo que nunca me pagaron ni me reconocieron por ello. Por primera vez en años, sentí un aleteo de emoción por mi futuro, uno que no tenía nada que ver con apoyar los sueños de otra persona. La primera señal de que Mason se había dado cuenta de verdad de mi ausencia en su vida profesional llegó 3 meses después de la cena de la empresa. Volví a casa de una sesión de formación nocturna en el Riverfront Grill y lo encontré sentado en la mesa de la cocina, rodeado de papeles y con un aspecto completamente derrotado. «Llegaron las cifras trimestrales», dijo sin levantar la vista. Su voz no tenía nada de su habitual bravuconería. «No alcancé mis objetivos. Por mucho». Dejé mi bolso, sintiendo una mezcla complicada de emociones. Una parte de mí, una pequeña y vengativa parte de la que no estaba del todo orgullosa, se sintió satisfecha. La parte más grande simplemente se sentía cansada. Cansada del baile que habíamos estado haciendo el uno alrededor del otro durante semanas. Cansada del matrimonio que solo existía en facturas compartidas y conversaciones forzadas ocasionales sobre el mantenimiento del hogar. «Siento oír eso», dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, nunca había querido que fracasara. Solo quería que me viera. Jeff me llevó a un lado hoy. Dijo que si las cosas no mejoran para el próximo trimestre, tendrán que reevaluar su puesto. Mason se pasó las manos por el pelo, que necesitaba un corte, otra tarea de la que siempre me había encargado silenciosamente. «No entiendo lo que está pasando. Estoy haciendo todo igual que antes». Ese era precisamente el problema, pero no lo señalé. En cambio, me serví un vaso de agua y me apoyé en el mostrador, manteniendo la distancia física que se había convertido en nuestra nueva normalidad. «¿Qué crees que ha cambiado?», pregunté. Negó con la cabeza, revolviendo papeles. «Todo está desorganizado. No encuentro las notas de los clientes cuando las necesito. Mis presentaciones no están funcionando bien. Es como si hubiera perdido mi toque. Lo que había perdido era a mí. Mi organización, mis noches en vela corrigiendo sus propuestas, mis recordatorios sobre qué clientes preferían que enfoque. Pero él todavía no podía verlo. «Tal vez necesites un sistema», sugerí, sabiendo lo hueco que era el consejo. Yo había sido su sistema. La semana siguiente, llegué al Riverfront Grill para mi turno de formación habitual y encontré a Frank radiante. La hora punta del almuerzo acababa de terminar, y me hizo una seña para que fuera a su oficina, un pequeño espacio junto al comedor principal que de alguna manera lograba ser a la vez desordenado y eficiente. «¿Recuerdas el asunto de Westlack que mencioné? ¿El contrato de catering corporativo?» Sus ojos brillaban de emoción. «Les encantaron tus sugerencias de menú. Dijeron que era exactamente el enfoque fresco que estaban buscando». El orgullo floreció en mi pecho, desconocido y cálido. «¿De verdad?» Pensé que solo eran ejercicios de práctica. «Nada es solo práctica en este negocio». Frank se reclinó en su silla. «Presenté tus ideas con nuestra oferta. Si conseguimos el contrato, quiero que tú te encargues de él».
Supervisión completa, desde la planificación hasta la ejecución. Parpadeé, momentáneamente sin palabras. Frank, solo llevo 3 meses de formación. Y has aprendido más en estos 3 meses que la mayoría de la gente en un año. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Esto significaría un título adecuado, subgerente. Salario en lugar de por hora. Beneficios. La carpeta contenía una carta de oferta con una cifra de salario que me hizo un nudo en la garganta. No era riqueza de ninguna manera, pero era estabilidad, independencia, un futuro que estaba construyendo con mis propias manos. Más tarde esa noche, volví a casa y encontré a Mason esperando con un gesto poco característico. Comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito, velas en la mesa del comedor y un pequeño paquete envuelto junto a mi plato. ¿Qué es esto?, pregunté, dejando mi bolso. Una ofrenda de paz. Su sonrisa parecía genuina, aunque nerviosa. Últimamente he sido difícil de soportar. Pensé que nos vendría bien un reinicio. Una parte de mí quería reírse de lo inadecuado de su descripción. Difícil de soportar apenas cubría la humillación en la cena de la empresa o los meses de darme por sentada. Pero sentía demasiada curiosidad como para rechazar la cena, demasiado interés en ver si finalmente había conectado los puntos entre sus luchas profesionales y su comportamiento personal. Comimos mayormente en silencio, Mason haciendo comentarios ocasionales sobre temas neutrales. Un nuevo restaurante cerca de su oficina, el pronóstico del tiempo para el fin de semana. Parecía una primera cita con un extraño, formal y cautelosa. Después de la comida, empujó el pequeño paquete hacia mí. Ábrelo. Dentro había un joyero que contenía un par de pendientes de zafiro. Bonitos, pero no especialmente de mi gusto. Eran el tipo de regalo que un hombre compra cuando no conoce realmente a la mujer para la que lo compra. A pesar de 5 años de matrimonio. Gracias, dije, cerrando la caja. Son preciosos. He estado pensando en nosotros, comenzó Mason, alcanzando mi mano sobre la mesa. Dejé que la tomara, notando lo desconocido que se sentía ahora su tacto. Estos últimos meses, todo se ha desmoronado. En el trabajo, en casa. Finalmente me di cuenta de lo que cambió. Esperé, preguntándome si el avance que había estado esperando finalmente había llegado. Perdí mi enfoque, continuó. Me distraje con la política de la oficina y las nuevas cuentas. Pero quiero arreglar las cosas ahora. Volver a como éramos antes. Mi corazón se hundió. Todavía no lo veía. Como éramos antes, repetí suavemente. Sí. Apretó mi mano. Tú eras más feliz entonces. Ambos lo éramos. Quiero recuperar eso. Retiré suavemente mi mano. Mason, ¿recuerdas lo que me dijiste en la cena de tu empresa? Cuando te enfrenté por lo de Abigail. Su expresión se nubló. Estaba estresado esa noche. No quise decir. Dijiste que no estabas atado, que podía quedarme o irme, pero que tú no ibas a cambiar. Lo miré fijamente a los ojos. Esas no fueron palabras inducidas por el estrés, Mason. Fueron palabras honestas. Claire, por favor. Y tenías razón, en cierto modo. Tú no estás cambiando. Pero yo sí. Me levanté, recuperando la carpeta de mi bolso. Hoy recibí una oferta de trabajo. Subgerente en el Riverfront Grill. La voy a aceptar. Me miró fijamente, la confusión dando paso a la alarma. Espera, ¿has estado trabajando en un restaurante? Pensé que solo estabas haciendo turnos extra en el restaurante. He estado formándome para este puesto durante meses. Empiezo la semana que viene. La cara de Mason se sonrojó. ¿Pensabas discutir esto conmigo en algún momento? Tenemos facturas, compromisos. He estado cubriendo mi mitad de todo, dije con calma. Revisa las cuentas si no me crees. Ese no es el punto. Ahora él también estaba de pie, la agitación lo hacía caminar de un lado a otro. Se supone que debemos tomar las decisiones importantes juntos. De eso se trata el matrimonio. La ironía de su afirmación no pasó desapercibida. ¿Como tu decisión de humillarme públicamente?
¿O la decisión de retirar $3.000 de nuestros ahorros sin discutirlo? ¿O quizás tu decisión sobre qué hotel reservar con Abigail para la conferencia de ventas del mes que viene? Su paso vaciló. ¿Me has estado espiando? No, Mason. He estado despertando. Respiré hondo. He consultado con un abogado. Voy a solicitar el divorcio. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, finalmente pronunciadas después de meses de preparación interna. El rostro de Mason pasó por un ciclo de emociones, conmoción, ira, incredulidad. No puedes estar hablando en serio, susurró. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Recogí los pendientes y se los devolví. No quiero esto. No quiero un reinicio. Lo que quiero es una vida donde se me valore, no solo que sea útil. Mason se hundió de nuevo en su silla, la realidad de la situación finalmente golpeándolo. Todo este tiempo, mientras yo he estado luchando, tú has estado planeando dejarme. No. Todo este tiempo, mientras tú has estado luchando, yo me he estado encontrando a mí misma. Me dirigí hacia la puerta, deteniéndome antes de salir de la habitación. Los papeles del divorcio serán entregados en tu oficina la próxima semana. Ya he conseguido un lugar propio. Mientras me alejaba, su voz me siguió, más débil de lo que nunca la había oído. Claire, por favor. ¿Te necesito? Esas palabras, las que había anhelado oír durante años, ahora llegaban demasiado tarde. No me necesitaba a mí. Necesitaba lo que yo le proporcionaba. El apoyo, la organización, los cimientos que yo había construido y que hicieron posible su éxito. Y por primera vez, yo necesitaba algo más que ser necesitada. Me paré frente al espejo en mi nuevo apartamento, ajustando el cuello de mi chaqueta, una simple de color azul marino que había encontrado en una tienda de consignación pero que había hecho arreglar, para que me quedara perfecta. Profesional, segura de mí misma. Mi reflejo mostraba a alguien que todavía estaba conociendo, una mujer con propósito en sus ojos y determinación en el gesto de su mandíbula. Hoy era mi primer día oficial como subgerente en el Riverfront Grill. El pequeño apartamento de una habitación al que me había mudado hace 2 semanas todavía tenía cajas apiladas en las esquinas, pero había priorizado organizar mi armario con mi nuevo vestuario de trabajo. Piezas prácticas que cerraban la brecha entre la funcionalidad de la cocina y la autoridad de la gestión. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Frank, reunión de personal a las 9. Da lo mejor de ti. Sonreí, recordando cómo Mason solía enviarme mensajes de texto antes de sus grandes reuniones, no con aliento, sino con peticiones de última hora: plancha mi camisa azul, encuentra las notas de mi presentación, recoge café para el equipo. El paralelismo entre nuestras trayectorias profesionales me golpeó de repente. Ambos asumiendo roles de gestión, pero con sistemas de apoyo muy diferentes. La reunión de personal de la mañana transcurrió sin problemas. Frank me presentó oficialmente, aunque la mayoría de los empleados ya me conocían de mis turnos de formación. Presenté el nuevo horario que había creado, abordando preocupaciones y explicando la lógica detrás de los cambios de turno con una confianza que me sorprendió incluso a mí. Eres una profesional, comentó Frank después mientras revisábamos el inventario en su oficina. El personal de cocina realmente escuchó en lugar de quejarse. Eso es raro en los cambios de horario. Me encogí de hombros pero no pude ocultar mi sonrisa. Simplemente expliqué el por qué detrás de las decisiones. La gente responde mejor cuando entiende el razonamiento. La mayoría de los gerentes nunca aprenden eso. Frank me entregó una gruesa carpeta. Hablando de entender las cosas, necesito que te familiarices con estos contratos de proveedores. Renegociaremos el próximo mes. La responsabilidad era abrumadora pero estimulante. Por una vez, mis habilidades de organización y mi atención al detalle estaban siendo valoradas en lugar de esperadas y pasadas por alto. Esa tarde, mi abogado llamó con una actualización sobre los procedimientos de divorcio. Mason finalmente había firmado el acuerdo de conciliación después de semanas de tácticas dilatorias y súplicas emocionales. La división de bienes había salido en gran medida como yo lo había planeado, gracias a mi meticulosa documentación y previsión financiera. Parecía sorprendido de lo preparada que estabas, comentó mi abogado. Especialmente sobre las cuentas separadas.
Pensé en los pequeños actos de independencia financiera que había comenzado meses atrás. Las propinas redirigidas, la cuenta separada, el seguimiento cuidadoso de los gastos conjuntos. Esos cálculos silenciosos me habían dado opciones cuando más las necesitaba. ¿Cuándo se finalizará?, pregunté, observando cómo comenzaba la preparación de la cena en la cocina a través de la ventana de la oficina de Frank. En unos 30 días. Estarás oficialmente divorciada antes del verano. La palabra divorciada todavía se sentía extraña, una etiqueta que nunca esperé llevar, pero ya no conllevaba el estigma de fracaso que una vez temí. En cambio, representaba una elección consciente de valorarme a mí misma cuando alguien más no lo haría. 2 semanas después, me encontré con Sandra, la gerente de la oficina de Mason, en el supermercado. Había estado evitando lugares donde podría encontrar conocidos mutuos, todavía adaptándome a mi nuevo estado. Pero su cálida sonrisa mientras se acercaba a mi carrito no sugería ningún juicio. «Claire, te ves maravillosa». Sus ojos recorrieron mi atuendo relajado de fin de semana y el brillo saludable que había vuelto a mi rostro. «¿Cómo estás?» «Estoy bien, Sandra. Realmente bien, de hecho. Ahora soy gerente en el Riverfront Grill». Sus cejas se alzaron con aprecio. «Es un lugar encantador». Mason mencionó que habías encontrado algún trabajo en un restaurante, pero... Se interrumpió, claramente reajustando la información que había recibido. Sonreí, entendiendo la desconexión. ¿Cómo van las cosas en la oficina? La expresión de Sandra cambió sutilmente. Desafiantes. El contrato de Westbrook se vino abajo el mes pasado. A Mason le ha costado adaptarse. Asentí, sintiendo una mezcla complicada de emociones. No satisfacción por sus dificultades, sino la confirmación de lo que había sospechado. Sin los cimientos que yo había proporcionado, las grietas en la fachada profesional de Mason se estaban haciendo visibles para los demás. No es el mismo, añadió Sandra en voz baja. Desorganizado, incumpliendo plazos. Entre nosotras, se habla de reasignar algunas de sus cuentas. Empujé mi carrito hacia adelante, lista para cerrar este capítulo. Espero que resuelva sus cosas. Yo también. Sandra me tocó el brazo suavemente. Por si sirve de algo, muchos de nosotros extrañamos verte en los eventos de la empresa. Siempre aportabas algo especial. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, revisé la propuesta financiera que Frank me había pedido que evaluara. Una oportunidad potencial para comprar una pequeña participación en un nuevo concepto de restaurante que estaba desarrollando en la Ribera. Las cifras eran sustanciales, representando la mayor parte de mi acuerdo de divorcio, pero los rendimientos proyectados eran prometedores. Pensé en Mason, en cómo siempre había controlado nuestras principales decisiones financieras, desestimando mi opinión como desinformada. Ahora, estaba sentada sola en mi pequeña mesa de comedor, con hojas de cálculo e investigación de mercado extendidas ante mí, haciendo cálculos que darían forma a mi futuro. 3 días después, firmé el acuerdo de inversión, convirtiéndome en socia minoritaria de lo que se convertiría en el Riverside Market and Eatery, un concepto híbrido que combinaba vendedores de alimentos locales con comidas informales. Mi experiencia en restaurantes y la perspicacia empresarial de Frank crearon una asociación que se sentía equilibrada y respetuosa de una manera que mi matrimonio nunca lo fue. Por los nuevos comienzos, dijo Frank, levantando una taza de café después de que firmáramos los papeles. No era un gesto romántico, sino algo igualmente valioso. Respeto profesional. Por servir a nuestros propios sueños, respondí, chocando mi taza contra la suya. 1 año después, estaba en la entrada del Riverside Market and Eatery en la noche de apertura, viendo cómo el espacio se llenaba de clientes emocionados por explorar los puestos de comida local y las áreas de comedor comunales que diseñamos. Mi inversión se había convertido en algo tangible, algo con mis huellas dactilares en cada aspecto, desde las colaboraciones en el menú hasta el programa de formación de personal que desarrollé. Frank se acercó, con copas de champán en la mano. Lo logramos. Ciertamente lo hicimos. Acepté la copa, inspeccionando el bullicioso mercado con orgullo. ¿Has visto esto? Me entregó el diario de negocios local, abierto en un artículo sobre tendencias gastronómicas. Un recuadro destacaba los cambios recientes en la escena de los restaurantes corporativos,
incluyendo una breve mención de la reestructuración del departamento de ventas de la empresa de Mason. Mason había sido trasladado a un rol de apoyo interno, todavía empleado, pero ya no de cara al cliente. Doblé el periódico sin comentarios y se lo devolví. La trayectoria profesional de Mason ya no era mi preocupación, ni era la medida de mi éxito. Mi vindicación no había llegado de su caída, sino de mi propio ascenso, de descubrir que las habilidades que había usado para apoyarlo siempre habían sido valiosas por derecho propio. Más tarde esa noche, mientras hacía rondas revisando a los clientes y vendedores, un rostro familiar apareció en el puesto de la anfitriona. Abigail, la ejecutiva de cuentas de la cena de la empresa que lo había iniciado todo, estaba de pie escaneando el mercado, claramente esperando a alguien. Nuestras miradas se encontraron brevemente antes de que ella desviara la vista, el reconocimiento y la incomodidad cruzando su rostro. Me acerqué con cortesía profesional. Bienvenida al Riverside Market. ¿Cena con nosotros esta noche? Asintió rígidamente. Me reúno con un cliente. He oído cosas buenas de este lugar. Me alegra oír eso. Soy Claire Evans, una de las socias aquí. La sorpresa en su rostro fue sutil pero inconfundible. Evans, Sue. Sí, confirmé simplemente. La mesa 15 está disponible junto a la ventana. El rosado de Hartwell Vineyard marida maravillosamente con nuestro especial de esta noche. Mientras me alejaba, no sentí nada de la ira o el resentimiento que podría haber esperado hace un año. Abigail, sin saberlo, me había hecho un favor esa noche, exponiendo una verdad que yo había estado demasiado ocupada sirviendo a otros como para verla. Mi valía nunca había estado determinada por la validación de Mason. Siempre había estado dentro de mí, esperando el momento en que finalmente eligiera servir a mis propios sueños con la misma dedicación que le había entregado a los suyos.